Sífilis. La sífilis es una infección producida por la bacteria Treponema pallidum. Es una espiroqueta que no puede sobrevivir durante un periodo prolongado fuera del cuerpo humano. El Treponema pallidum ingresa a través de las membranas mucosas, como las de la vagina o la boca, o bien a través de la piel. Alcanza los ganglios linfáticos en pocas horas y se disemina rápidamente por todo el cuerpo a través de la sangre. Se transmite fundamentalmente por contacto sexual y por transmisión congénita y perinatal. Es de carácter sistémico, curable y exclusiva del ser humano. Cabe destacar que una persona que ha sido curada no se vuelve inmune y puede volver a infectarse. Síntomas. Los síntomas suelen comenzar de 1 a 13 semanas después del contagio. El promedio es de 3 a 4 semanas. La infección pasa por varios estadios: el primario, el secundario, el latente y el terciario. La infección puede durar muchos años y raramente provoca lesiones cardíacas, cerebrales o la muerte. Estadio primario. En este estadio aparece una llaga o úlcera indolora, mejor conocida como chancro, en el sitio de la infección, generalmente sobre el pene, la válvula o la vagina. El chancro también puede aparecer en el ano, en el recto, los labios, la lengua, la garganta, el cérvix, los dedos o rara vez en otras partes del cuerpo. Por lo general se presenta una sola llaga, pero en ocasiones pueden ser varias. El chancro comienza con una pequeña zona roja abultada, que pronto se convierte en una llaga abierta, úlcera, pero sigue siendo indolora. La llaga no sangra, pero al rozarla desprende un líquido claro altamente infeccioso. Los ganglios linfáticos cercanos suelen aumentar de tamaño, pero son indoloros. Como la lesión manifiesta pocos síntomas, pasa desapercibida. Esta suele curarse en 3 a 12 semanas. Estadio secundario. Este estadio suele iniciarse con una erupción cutánea, que suele aparecer de 6 a 12 semanas después de la infección. Dicha erupción puede durar poco tiempo o bien prolongarse durante meses. Aunque la persona no reciba tratamiento, suele desaparecer. Sin embargo, puede aparecer de nuevo semanas o meses más tarde. En este estadio son frecuentes las úlceras en boca, que afectan a más del 80% de los enfermos. Alrededor del 50% presenta ganglios linfáticos, inflamados en todo el cuerpo, y aproximadamente un 10% tiene inflamación en los ojos, la cual no suele producir síntomas, aunque ocasionalmente el nervio óptico se inflama y entonces la visión se vuelve borrosa. Aproximadamente el 10% presenta inflamación de huesos y articulaciones que producen mucho dolor. La inflamación renal puede hacer que se encuentren proteínas en la orina y la inflamación del hígado puede provocar ictericia. Un reducido número de personas desarrolla inflamación de la membrana que recubre el cerebro, mejor conocida como meningitis sifilítica aguda. Esta se traduce en dolor de cabeza, rigidez de cuello y en ocasiones sordera. Ocasionalmente aparecen formaciones algo abultadas, en las que la piel se une a una membrana mucosa, por ejemplo, en bordes internos de los labios y de la vulva, y en zonas húmedas de la piel. Estas lesiones extremadamente infecciosas pueden aplanarse y adoptar un color rosa oscuro o gris. El cabello suele caerse. Otros síntomas presentes son sensación de malestar, pérdida del apetito, náuseas, vómito, fatiga, fiebre y anemia. Estadio latente.
Una vez que la persona se ha recuperado del estadio secundario, la enfermedad entra en un estadio latente, en el que no se reproducen síntomas. Esta etapa puede durar años o décadas, o durante el resto de la vida. Durante la primera parte del estadio latente, a veces recurren las llagas infecciosas. Estadio terciario. Durante este estadio, la sífilis no es contagiosa. Los síntomas oscilan entre leves y devastadores. Pueden aparecer tres tipos principales de síntomas: sífilis terciaria benigna, sífilis cardiovascular y neurosífilis. La sífilis terciaria benigna en la actualidad es muy rara. En varios órganos aparecen bultos llamados gomas, que crecen lentamente, se curan de forma gradual y dejan cicatrices. Estas lesiones pueden aparecer en casi todo el cuerpo, pero son más frecuentes en la pierna, justo debajo de la rodilla, la parte superior del tronco y el cuero cabelludo. Los huesos pueden resultar afectados, provocando un dolor profundo y penetrante, que suele empeorar durante la noche. La sífilis cardiovascular suele aparecer de 10 a 25 años después de la infección inicial. El enfermo puede desarrollar un aneurisma, que es el debilitamiento o la dilatación de la aorta o insuficiencia de la válvula aórtica. Estos trastornos pueden producir dolor en el pecho o insuficiencia cardíaca o inclusive la muerte. La neurosífilis es la sífilis del sistema nervioso, la cual afecta alrededor del 5% de todos los pacientes con sífilis no tratados. Las tres clases principales son neurosífilis meningovascular, neurosífilis parética y neurosífilis tabética. Diagnóstico. Hablando del diagnóstico, el médico principalmente sospecha que una persona tiene sífilis a partir de sus síntomas. El diagnóstico definitivo se basa en los resultados de las pruebas de laboratorio y la exploración física. Para ello, se utilizan dos tipos de análisis de sangre. El primero es un análisis de control, como la llamada BDRL o el RPR. Dichos análisis son fáciles y económicos para el paciente. En ciertos casos dan resultados falsos positivos, pero tiene la ventaja de negativizarse cuando se repiten después de un tratamiento correcto. El segundo tipo de análisis de sangre, que es más exacto, detecta anticuerpos contra la bacteria que produce sífilis. Sin embargo, una vez que se obtiene un resultado positivo, los subsiguientes siempre serán positivos, incluso después de un tratamiento exitoso. Una de estas pruebas, llamadas FTA-ABS, se utiliza para confirmar que el resultado positivo de un análisis de control realmente esté causado por la sífilis. En los estadios primario o secundario es posible diagnosticar la enfermedad tomando una muestra de líquido de una llaga de la piel o de la boca e identificando las bacterias al microscopio. También se puede utilizar el análisis de anticuerpos realizado sobre una muestra de sangre. Para la neurosífilis se efectúa una punción lumbar para realizar un análisis de anticuerpos. En el estadio latente, la sífilis se diagnostica solo mediante pruebas de anticuerpos realizadas con muestras de sangre y líquido espinal. En el estadio terciario, se diagnostica a partir de los síntomas y el resultado de un análisis de anticuerpos. A pesar de que el diagnóstico es sencillo y el tratamiento accesible, actualmente es un problema de salud pública, debido a barreras subjetivas como vergüenza, miedos, estigmatización, condiciones sociales de vida que dificultan la consulta y el acceso a los servicios de salud. Tratamiento y pronóstico. Debido a que las personas con sífilis
en los estadios primario o secundario transmiten la infección, deben evitar el contacto sexual hasta que ellas y sus parejas hayan completado el tratamiento. La penicilina, que en general es el mejor antibiótico para todos los estadios de la sífilis, suele administrarse por vía intramuscular durante el estadio primario una sola vez. En casos de sífilis en estadio secundario, se aplican 2 inyecciones adicionales con intervalos de una semana. En casos de sífilis latente y en estadio terciario, también se utiliza la penicilina, a pesar de que puede ser necesario un tratamiento intravenoso más intenso. Las personas alérgicas a la penicilina pueden recibir doxiciclina o tetraciclina oral durante 2 a 4 semanas. Las personas con sífilis en estadios latente o terciario deben ser examinadas con intervalos regulares una vez finalizado el tratamiento. Después del tratamiento, el pronóstico para los estadios primario, secundario y latente de la sífilis es excelente, pero el pronóstico es malo en casos de sífilis terciaria, que afecte cerebro o corazón, ya que las lesiones existentes por lo general son irreversibles. Sífilis y odontología. Se han reportado casos de sífilis congénita, producido cuando el feto se infecta dentro del útero de una madre con sífilis, provocando así incisivos de Hutchinson o desatornillador y molares de Mora. En sífilis primaria se presentan úlceras de bordes elevados, como en el caso del chancro sifilítico. En la sífilis secundaria encontramos membranas mucosas, que también se presentan asociadas a lesiones en la piel. En la sífilis terciaria vemos lesiones ulcerativas profundas, con la glositis sifilítica. El manejo para el tratamiento es multidisciplinario. Se requiere interconsulta con el especialista, ya que los esquemas de tratamiento varían de acuerdo con las condiciones de cada paciente y del estado de la enfermedad, además de realizar siempre una anamnesis adecuada.